Bueno, muy buen día queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de la física, haciendo parte ya del electromagnetismo y tiene por título circuitos eléctricos. Entonces en este video vamos a ver qué es un circuito eléctrico, cuáles son sus componentes, algunas características de los circuitos y vamos a trabajar dos tipos de circuitos diferentes haciendo algunos ejemplos de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces iniciemos pues diciendo que es un circuito eléctrico. Es un circuito eléctrico, no es más sino la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Es decir que hay una serie de componentes a través de los cuales los electrones pues viajan y vuelven a llegar a su mismo punto. ¿Listo? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, entre estos componentes de lo que estamos hablando se encuentra un interruptor, ¿listo? Que es el que permite habilitar o deshabilitar el paso libre de los electrones. Tenemos las resistencias, que si ustedes quizás han visto algún tipo de circuito, ¿listo? De los televisores, de quizás un control del televisor, o cualquier otro circuito, pues se han dado cuenta que existen diferentes tipos de resistencias de esas que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Cada color hace referencia a, bueno, la composición de colores hace referencia al valor de esa resistencia, ¿listo? Mayor o menor. Pero si no han visto ningún componente de esos, pues simplemente ustedes habrán visto en sus casas bombillos, televisores, computadores, neveras, televisores, bueno, cualquier artefacto que requiera para su funcionamiento energía eléctrica, pues es una resistencia. ¿Listo? Y tenemos las baterías, que pueden ser de ese tipo o digamos que las que uno generalmente trabaja, que son baterías AAA, AA, bueno, cuadradas de acuerdo al voltaje que uno necesite. Y estos componentes se unen a través de conductores, ¿listo? Y esos conductores son los cables, ¿listo? Son alambres de cobre generalmente que permiten que los electrones viajen libremente. Eso es un circuito eléctrico, ¿listo? Entonces, ¿cómo se ven los circuitos eléctricos? Mire, en la parte izquierda, pues ustedes ven un generador que básicamente es la pila o la fuente generadora de voltaje. Listo, tenemos un interruptor, listo, que vuelvo y repito, es el que me permite habilitar o deshabilitar el paso de los electrones y tenemos un receptor. Listo, puede ser un bombillo, les decía, la nevera, el televisor, el horno microondas, cualquier artefacto que ustedes tengan en su casa. Así se ve Así se ve un circuito eléctrico, ¿listo? Pero para nosotros se va a ver de esta forma, ¿listo? Entonces tenemos una fuente que tiene positivo y negativo, ¿listo? Tenemos una R1 que va a ser una resistencia 1, es decir, un receptor 1. Tenemos acá un receptor 2 y a través de él van viajando los electrones, ¿listo? Tenemos un voltaje, tenemos unos electrones que vamos a ahora hablar de qué se tratan esos electrones, cuáles son los componentes, en fin, ¿listo? Para trabajar con esto entonces tenemos que saber y conocer algo de la ley de Ohm. Entonces en el esquema, en el dibujito que tenemos acá en la parte superior, nos explica perfectamente la relación de la ley de Ohm entre el voltaje, los amperios, que vamos a llamar la corriente, y Ohm, que es la resistencia. ¿Listo? Entonces mire que la resistencia está como amarrando la corriente, no deja que pase libremente. ¿Listo? Resistencia hace eso, hace que los electrones no puedan viajar libremente. ¿Listo? Les dice que la ley de Ohm es la resistencia entre el voltaje aplicado, la intensidad de corriente y la resistencia. ¿Listo? Entre esos tres elementos: voltaje, resistencia y corriente. Les dice que esta ley afirma que la intensidad de corriente, que vamos a llamar con la letra I, que circula por cualquier circuito eléctrico es directamente proporcional, ojo, a la diferencia de potencial o al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entre mayor voltaje, mayor corriente, pero que entre mayor resistencia, menor corriente. ¿Listo? Entonces, directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué elementos tenemos en la ley de Ohm? Entonces tenemos el voltaje, que vamos a denotarlo con la letra V, y se da en voltios. Esas son sus unidades, los voltios. Tenemos la corriente, que se denota con la letra I mayúscula, y sus unidades son los amperios, ¿listo? O el ampere. Y tenemos la resistencia, que se simboliza ahí con esa letra, que es omega, y significa los ohmios, ¿listo? Es la R de resistencia, y sus unidades son los ohmios, ¿listo? Entonces, esas tres nos dan como resultado la ley de Ohm, ¿listo? La famosa ley de Ohm, que vamos a visualizar en este sencillo esquema. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Mire, que es la relación entre voltaje, intensidad de corriente y resistencia. ¿Listo? Entonces, si yo quiero encontrar el voltaje,
tapamos el voltaje y el voltaje va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia, que es la primera formulita que tenemos acá en la parte superior. Pero si usted quiere hallar la intensidad de corriente, entonces tapa la I y ¿qué le va a quedar? Voltaje dividido entre resistencia. ¿Listo? Entonces por eso decíamos que la ley de Ohm decía que era directamente proporcional al voltaje porque está en la parte de arriba como numerador, pero inversamente proporcional a la resistencia porque está abajo como denominador, es decir, que está dividiendo. ¿Listo? Y si tapamos la resistencia, si queremos hallar la resistencia, pues lo que debemos hacer que es dividir el voltaje entre la intensidad de corriente. Voltaje entre la intensidad. ¿Listo? Esa es la famosa ley de Ohm. Ese es el triángulo de la ley de Ohm. ¿Listo? Por otra parte tenemos también la potencia. ¿Listo? Y la potencia, ¿qué es? La potencia es la unidad de trabajo en unidad de tiempo o el trabajo que el tiempo que se requiere para hacer un trabajo determinado. Ustedes quizás cuando están en sus casas les llega el recibo de la energía eléctrica, ¿listo? Y entonces lo que les cobran ahí en el recibo es la cantidad de vatios, ¿listo? Sobre hora que usted consumió, ¿listo? Entonces cada artefacto requiere una potencia diferente. Entonces, los televisores requieren una potencia muy baja, los bombillos requieren una potencia muy baja, pero hay algunas cosas que requieren una potencia muy alta, ¿listo? Uno piensa que el televisor consume mucha energía porque es el elemento que más consume, sin embargo no es así, ¿listo? La nevera, por ejemplo, consume un poco más de energía. Entonces también vamos a tener eso en términos de la potencia. ¿Y cómo llamo la potencia? Simplemente multiplicando el voltaje por la corriente, ¿listo? Y la unidad son los vatios o los watts, ¿listo? Si ustedes han visto los bombillos, ahí dice 50 watts, 130 watts. Esto también hace la potencia, es decir, la iluminación que tiene, los lumen que tiene. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hablar de una serie de circuitos. Lo primero vamos a hablar es un circuito en serie. Entonces, un circuito en serie, ¿qué es? Un circuito en serie es aquel circuito que posee una o más resistencias, en las cuales solo hay un camino a través del cual fluye la electricidad. Hay un ejemplo muy claro y es que a veces ustedes, cuando estaban en la Navidad desde hace algunos años, teníamos unas extensiones que poníamos en el arbolito, poníamos de decoración por ahí en las casas y a veces se nos dañaba un bombillo y con ese bombillo que se dañara se dañaba toda la extensión, ¿sí? Se dañaba todo el alumbrado. Entonces uno tenía que coger bombillo por bombillo, empezar a mirar cuál era el que estaba fundido, el que estaba dañado y reemplazarlo. ¿Listo? ¿Por qué pasaba eso? Porque la corriente o los electrones únicamente tenían un camino para seguir y si ese camino se corta, pues ya no puede seguir y entonces todo el circuito se daña. Entonces dice, desde un extremo del circuito, los electrones se mueven a lo largo del camino sin ramificación, es decir, que no tienen otros caminos para ir, sino que tienen únicamente una sola ruta a través de la resistencia hasta el otro extremo del circuito. ¿Listo? Todos los componentes del circuito están en serie, es decir, seguidos uno del otro. Y van conectados de extremo a extremo. ¿Listo? ¿Cómo se ve un circuito en serie? Entonces un circuito en serie se ve así. Tenemos acá, en este caso, una fuente de poder, un voltaje, la toma corriente, listo, tenemos un interruptor, listo, y tenemos acá un bombillito. Entonces fíjense que a través de este único cable se va toda la energía, listo. ¿Qué pasa si se funde el bombillo? Pues ya no va a prender nada. ¿Qué pasa si se daña el interruptor? No le va a llegar energía al bombillo. ¿Qué pasa si se daña el cable en algún punto? No le va a llegar energía a el bombillo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Pues que se interrumpe el flujo de energía, por lo tanto el circuito se daña. En este caso que tenemos acá los tres bombillos, fíjense que los tres bombillos están seguidos, están en serie, quiere decir que si de acá salen los electrones tienen que seguir este camino, iluminar este bombillo, luego seguir acá, iluminar este bombillo, luego acá seguir acá, iluminar este bombillo y seguir su trayectoria. ¿Listo? Si el bombillo de la mitad, por ejemplo, se nos daña, ¿qué va a pasar? Pues se está interrumpiendo el flujo de energía, por lo tanto no va a encender ningún bombillo. ¿Listo? Porque se está cortando la energía. Eso es lo que está pasando. Y bueno, en los otros esquemas se muestra algo similar, simplemente en términos de qué tan intenso va a ser la iluminación de cada uno de estos elementos de acuerdo, ojo, a la potencia que tiene cada uno. ¿Listo? Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Así se ven los circuitos, digamos que de forma macro. Para nosotros, ¿cómo los vamos a ver? Lo vamos a ver de esta forma, miren. Lo vamos a ver como una batería que se representa de esta forma. Las resistencias, visto que están acá en serie, fíjense que están seguiditas una de la otra y acá vemos cómo fluyen los electrones o cómo está pasando. Y en el esquema de la parte inferior vemos que únicamente hay un camino, miren, un camino, ¿listo? Y ahí se alcanzan a ver los bombillitos que están iluminándose, ¿listo? Si se nos daña,
Si se nos daña este flujo en algún punto, ya no podemos, digamos que la continuidad de esa flechita que está ahí, pues no puede ocurrir y entonces ahí se nos cortaría ese circuito eléctrico, ¿listo? Entonces acá tenemos nuestra pila, por acá nuestra fuente de poder y tenemos dos bombillitos, ¿listo? Entonces, algunas características supremamente importantes que es necesario que ustedes apunten ahí de sus circuitos eléctricos. Entonces, primero, ojo, la corriente es la misma que atraviesa en todos los componentes del circuito, supremamente importante. La corriente siempre es la misma en el circuito eléctrico en serie. ¿Listo? La resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Ya vamos a explicar qué es eso. Y el voltaje total del circuito es igual a la suma de los voltajes de cada uno de los componentes del circuito. Es decir, que cada componente va a tener un voltaje diferente. Entonces vamos a explicar esto acá en nuestra pizarra para que nos quede un poco más claro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Miren, ya conocimos cómo es el esquema de un circuito eléctrico en serie. Entonces tenemos por acá nuestra fuente, por acá tenemos una resistencia, por acá tenemos otra resistencia y por acá podemos tener otra resistencia. ¿Listo? Entonces, la corriente o los electrones están viajando a lo largo de todo este circuito. ¿Listo? Recuerden que la corriente se denota con la letra I. ¿Listo? Entonces, recordemos también que a esto le llamamos pues resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. ¿Listo? Esto es un circuito que llamamos circuito en serie. ¿Listo? ¿Por qué es en serie? Mire, porque únicamente tiene una ruta para ir de este punto a este punto. ¿Listo? Eso es lo que quiere o lo que significa un circuito en serie. Acuérdense, vamos a ponerlo por acá para que no se nos olvide, que todo funciona a través de la ley de Ohm. Y la ley de Ohm simplemente está a través de este triangulito sencillito que tenemos acá. Donde tenemos acá voltaje, corriente y nuestra resistencia. ¿Listo? Y por otro lado, si quieren hacer acá también la otra, pues tenemos que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente o a la corriente por el voltaje. Es un producto, por lo tanto no se altera el orden de los factores, no altera el resultado. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Miren, que necesitamos encontrar una resistencia total. La resistencia total en un circuito en serie va a ser igual, ojo, a la suma de las resistencias, es decir, a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, en este caso, más, dependiendo en su circuito cuántas resistencias hayan, toda la suma de las resistencias. ¿Listo? Eso es importante. ¿Qué otra cosa es importante de los elementos que habíamos abordado hace un segundo? Que la corriente, ojo, la corriente a través del circuito siempre va a ser la misma. Es decir que, ojo, si acá le hallamos la corriente a esta resistencia, entonces la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, va a ser igual a la corriente 3 y en sintonía esto va a ser igual a la corriente total. ¿Listo? En cualquier punto del circuito la corriente siempre va a ser la misma, cosa que no ocurre con el voltaje. ¿Listo? Pero ¿qué sabemos del voltaje? Ojo, que el voltaje total también va a ser igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. ¿Listo? Y así de acuerdo a cuántas resistencias tengamos. Entonces, estos tres elementos son supremamente importantes a la hora de solucionar cualquier ejercicio de circuitos en serie. Entonces, primero, conocer la ley de Ohm, saber cómo hallar la potencia y identificar muy bien estos elementos, suma de resistencias, la corriente y el voltaje. Entonces, ¿cuál es la idea de los circuitos? Primero, que dado un circuito, lo condensemos en un circuito único. ¿Listo? Es decir, un circuito que contenga una única resistencia, un circuito simple se llama. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si tenemos un circuito en serie, ¿listo? La idea es que sumemos estas tres resistencias de acuerdo a esta forma y a esta característica y formemos un circuito con una única resistencia. Y a través de ese circuito con esa única resistencia, entonces vamos a encontrar cuál es la corriente, cuál es el voltaje y a través de eso vamos a devolvernos para empezar a trabajar con cada uno de los elementos que tenemos ahí pues disponibles. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá un primer ejemplo de lo que nos están
de lo que nos están mostrando, lo que queremos mostrarles a ustedes el día de hoy. ¿Listo? Bueno, estos son algunos elementos que habíamos visto. Y este es el primer ejercicio que quiero que ustedes vean. Entonces dice, hallar la corriente en el circuito y el voltaje en cada resistencia. ¿Listo? Entonces tenemos una fuente de 180 voltios, tenemos una resistencia de 10 ohmios, otra resistencia de 20 ohmios y otra resistencia 3 de 30 ohmios. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá a nuestra pizarra y vamos a empezar entonces a solucionar ese primer ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el primer ejercicio? Ojo, vamos a borrar por acá. Recuerden que estamos en circuitos en serie y entonces nos dice el ejercicio. Vamos a hacer nuestro esquema por acá en este lado. Nos dice, tenemos acá una resistencia, una segunda resistencia y por acá una tercera resistencia. Perfecto. Listo, entonces acá nos están diciendo que tenemos una fuente, ojo, y que esa fuente es una fuente que posee 180 voltios. Listo, entonces por acá nuestra fuente es de 180 voltios. ¿Listo? Tenemos tres resistencias. La primera resistencia es de 10 ohmios. La segunda es de 20 ohmios. Y la tercera es de 30 ohmios. ¿Listo? Perfecto. Es un circuito en serie, acuérdense, porque únicamente tiene un camino para que los electrones viajen. Entonces acuérdense, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Formar con esto un único o un circuito que contenga una única resistencia. Así se solucionan todos los ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es coger nuestro circuito y decir, mire, sumamos todas las resistencias y nos quedó esta resistencia que vamos a llamar la resistencia total. Con la resistencia total pues vamos a encontrar cuál es el voltaje y cuál es la corriente. ¿Listo? Facilito. Entonces, ¿qué debemos decir? Que como estamos en un circuito en serie, acuérdense, la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias. En este caso, pues la suma de 10 ohmios más 20 ohmios más 30 ohmios. Es decir, que en este caso, la resistencia total va a ser igual a 60 ohmios. ¿Listo? Ya tengo la resistencia total. Quiere decir que tengo un circuito en el cual, ojo, en el cual tengo una fuente de 180 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el voltaje va a ser igual a 180 voltios. ¿El voltaje qué? El voltaje total. Ese es nuestro voltaje total. Si ya tengo resistencia total y voltaje total, tengo resistencia y voltaje, me falta encontrar nuestra corriente. Acuérdense que la corriente, según la ley de Ohm, pues es igual a ¿quién? Ponerla por acá en otro color. La corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Ojo, a voltaje dividido entre la resistencia. Voltaje total, resistencia total, corriente total. ¿Listo? ¿Cuál es el voltaje total? El voltaje total son 180 voltios. ¿Listo? Entonces acá 180 voltios sobre la resistencia total. En este caso la resistencia total son de 60 ohmios. ¿Listo? Quiere decir que 180 dividido 60, ¿cuánto nos da? Pues acá podemos simplificar 0 con 0 y 18 dividido entre 6 nos da 3. Quiere decir que la corriente total va a ser igual a 3 amperios. Eso es perfecto. Ahora, ¿qué dijimos dentro de las características? Que la corriente, ojo, la corriente en un circuito en serie era la misma. Quiere decir que a lo largo de todo este circuito va a haber una corriente de 3 amperios. Eso es lo primero que debemos saber. Que si lo miramos en nuestro esquema, acá también va a haber una corriente de 3 amperios. ¿Por qué? Sencillo, porque en un circuito en serie, en un circuito en serie, pues la corriente que atraviesa todos los componentes, componente 1, 2, 3, va a ser la misma. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra primera parte solucionada. Para solucionar cualquier ejercicio debemos tener primero resistencia total, voltaje total y corriente total. Como ya la tenemos, ahora vamos a devolvernos. ¿Qué es devolvernos? Vamos a mirar cuál va a ser la resistencia en cada componente, que ya nos la da el ejercicio. Vamos a ver el voltaje en cada componente y la corriente en cada componente. ¿Listo? Finalmente vamos allá a la potencia. ¿Cuál sería la potencia de todo este esquema? Pues simplemente la potencia va a ser igual al voltaje multiplicado por la corriente eléctrica. ¿Cuál es el voltaje?
Entonces el voltaje nos dio 180 voltios. ¿Cuál es la corriente eléctrica? 3 amperios. ¿Listo? Quiere decir que, vamos a borrar por acá, quiere decir que, ojo, la potencia en este circuito va a ser igual a voltaje por corriente. O sea que nuestra potencia va a ser igual a 180 voltios multiplicado por 3 amperios. ¿Listo? Entonces 18 por 3 nos da 54. Quiere decir que la potencia va a ser igual a 540 watts. ¿Listo? Entonces esa va a ser nuestra potencia de todo el circuito. Ya hemos encontrado varios elementos importantes. Ahora, vamos a ir a desglosar, ¿listo? Vamos a empezar a hallar en cada uno de estos elementos cuál es la corriente, cuál es el voltaje. Entonces, para eso, lo más importante es conocer que como estamos en un circuito eléctrico, la corriente es igual. Entonces, la corriente va a ser igual a 3 amperios y en cada uno de estos elementos, en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3, va a ser de 3 amperios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el voltaje en cada uno de estos. Quiere decir que estos 180 voltios se dividen para estos tres elementos. Entonces, simplemente encontremos acá el voltaje en la resistencia 1. ¿A quién va a ser igual? Voltaje es corriente por resistencia. Entonces, corriente 1 por resistencia 1. Entonces, el voltaje 1 va a ser igual a la corriente 1, como dijimos que la corriente total era igual a la corriente en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3, pues va a ser 3 amperios multiplicado por mi resistencia 1. En ese caso, la resistencia 1 es de 10 ohmios. ¿Listo? Entonces multiplicamos 3 por 10 nos da 30 y acá entonces tendremos 30 voltios. Ya tenemos nuestro primer voltaje. Vamos a encontrar el segundo voltaje. Simplemente el voltaje número 2 va a ser la corriente 2 por la resistencia 2. Entonces el voltaje 2 va a ser igual a ¿quién? Pues a la resistencia 2, que en este caso son 20 ohmios multiplicado por la corriente 2. Acuérdense que la corriente en el circuito en serie es la misma, o sea, 3 amperios. ¿Listo? Multiplicando eso, entonces ¿qué nos va a quedar? 3 por 20 nos va a quedar 60 voltios. Y finalmente, para la resistencia 3, pues vamos a tener que el voltaje 3 va a ser igual a la corriente 3 por la resistencia 3. Es decir, que el voltaje 3 va a ser igual a ¿quién? Ojo, a la corriente 3, que es 3 amperios, por nuestra resistencia 3, que en este caso es de 30 ohmios. Entonces, si multiplicamos esos dos elementos, pues ¿qué nos va a quedar? Que el voltaje 3 va a ser igual a 3 por 30, es decir, a 90 voltios. ¿Listo? Ahora, otra cosa importante, y es que una vez hayamos terminado nuestro ejercicio, debemos corroborar que el voltaje total, nuestro voltaje total, debe ser igual a la suma de todos los voltajes, o sea, a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. O sea que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, que es de 30 voltios, más el voltaje 2, que es de 60 voltios, más el voltaje 3, que es de 90 voltios. Es decir que 30 más 60 nos da 90 y 90 más 90 nos da 180. Y efectivamente, ojo, 180 era el voltaje que teníamos iniciando nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Ya encontramos el valor de la corriente eléctrica que circula a través de todo el circuito. Y además encontramos cuál es la corriente y el voltaje en cada una de las resistencias. Es decir, que ya solucionamos nuestro primer ejercicio. ¿Listo? Entonces, ese es el primer ejercicio. Vamos entonces a continuar con nuestra explicación de circuitos. Ahora ya no vamos a tener, ojo, un circuito en serie, ¿listo? Sino que vamos a tener otro tipo de circuitos. Entonces, acá, este era el ejercicio que les estaba proponiendo, que acabamos de solucionar como ejemplo. Ahora lo que les voy a dar es un ejercicio ahí para que ustedes practiquen. Entonces tenemos una fuente que nos arroja 12 voltios y tenemos 3 resistencias.
de 2 ohmios, de 2 ohmios y de 3 ohmios. Entonces, en este ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a identificar cuál es la corriente eléctrica que circula a través de todo el circuito y segundo, cuál es el voltaje en cada una de esas resistencias. ¿Listo? Eso es un ejercicio para que ustedes practiquen, se los dejo ahí pues para que lo hagan. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a trabajar circuitos en paralelo. Entonces, circuitos en paralelo, ¿qué es? Primero, son circuitos en los cuales hay más de una resistencia conectada, ¿listo? Sin embargo, ojo, están conectadas o tienen diferentes caminos para que los electrones puedan viajar. Por ejemplo, en sus casas, si usted apaga la luz del baño, pues en la cocina todo sigue normal. O si se funde la luz del baño, no va a afectar nada la luz de su cuarto. Quiere decir que esos circuitos están en paralelo. Lo que significa que, ojo, la electricidad puede viajar de un extremo al otro de la batería a través de muchos caminos. ¿Listo? No hay un único camino como ocurre en los circuitos en serie, sino que tenemos diferentes caminos para poder atravesar. ¿Listo? Entonces, así se ve un circuito en paralelo. Fíjense que tenemos nuestra fuente, nuestro generador de electricidad o de energía, de voltaje, ¿listo? Y los electrones pueden viajar primero por este camino, pueden llegar acá y pueden llegar acá, ¿listo? Si el interruptor está prendido, obviamente, ¿listo? O podemos tener el viaje a través de este conductor y luego llegar acá. ¿Qué quiere decir esto? Mire, que si por ejemplo se nos daña este bombillo, no ocurre nada, porque entonces los electrones no viajan por este camino, sino que viajan por el camino de arriba. ¿Listo? Así se ve ¿qué? Un esquema de esto. Entonces fíjense en el esquema que tenemos acá. Los electrones pueden viajar a través de este camino, pueden viajar por acá, por acá, por acá. Pero si hay ruptura acá porque se fundió el bombillo, porque se dañó, no sé, el calentador, el microondas, bueno, cualquier elemento, o se rompió el cable simplemente, entonces pues seguimos derecho por el otro conductor. ¿Listo? Entonces tenemos múltiples caminos para llegar. Así se ve para nosotros, así lo vamos a trabajar. Entonces tenemos nuestra batería, que ya saben cómo se denota, y tenemos acá 3 resistencias diferentes por el cual podemos ir por este camino, por el camino 2 o por el camino 3. ¿Listo? Igual que en el ejercicio anterior, la idea es primero coger todas estas resistencias y compactarlas en una resistencia única para poder solucionar todo el ejercicio y a partir de ese empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, características del circuito en paralelo. Ojo, son diferentes a las del circuito en serie. ¿Cuál es la primera característica? Que el voltaje es el mismo en todos los componentes. En el anterior, el voltaje era diferente, la corriente era la misma. Acá, ¿qué pasa? El voltaje es el mismo. ¿Listo? Ahora dice, la resistencia total siempre será menor que las resistencias individuales. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Y luego dice que la suma de las intensidades, o sea, de la corriente, es la intensidad total del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada una de las resistencias va a haber, ojo, una corriente diferente. Mismo voltaje, diferente corriente. ¿Listo? ¿Cómo sumamos las resistencias? Entonces, cuando estábamos en serie, simplemente sumamos resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más todas las resistencias que tuviésemos. Acá ya no va a ser así. Acá las resistencias las vamos a sumar de esta forma, y es que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. Entonces, vamos a solucionar entonces un pequeño ejercicio que nos dé cuenta de un circuito en paralelo. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Dado este circuito, es una fuente que tiene 90 voltios, tenemos 3 resistencias, una resistencia 1 de 9 voltios, una de 18 voltios y una de 30 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, hallar la resistencia equivalente, es decir, que si formamos un solo circuito, ¿cuál es la resistencia total? Segundo, ¿cuál es la intensidad total que circula por el circuito? ¿Listo? Es decir, ¿cuál es la corriente de todo el circuito? Y luego, la intensidad y la corriente en cada una de las ramas. ¿Listo? Entonces, acuérdense, en el circuito anterior, en este circuito anterior, en el circuito en serie, dijimos que el voltaje era diferente en cada resistencia. Acá vamos a tener el mismo voltaje, pero vamos a tener diferentes corrientes. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a empezar entonces a trabajar sobre la base de este circuito. ¿Listo? Entonces permítanme, primero borramos por acá,
¿Qué pasa? Pues que la ley de Ohm sigue siendo exactamente la misma, ¿listo? Es decir, esta relación no va a variar. Lo único que va a variar entre un circuito en serie y en un circuito en paralelo es el cómo sumamos las resistencias, ¿listo? Y las características, ¿no? Entonces tenemos acá nuestra fuente, por acá tenemos una resistencia, ¿listo? Por acá tenemos una segunda resistencia y una tercera resistencia, ¿listo? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que este es de 90 voltios, ¿listo? De 90 voltios. Así que lo podemos poner acá así, para que no nos confundamos, ¿listo? Quiere decir que puedo irme por este camino, o por este camino, o por este camino, por cualquiera de los caminos, ¿listo? Entonces, esta resistencia 1 es de 9 ohmios, esta es de 18 ohmios, 18 ohmios, y esta final es de 30 ohmios, ¿listo? Entonces ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, acuérdense, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Coger estas tres resistencias y sumarlas para que nos quede una única resistencia y nos quede un circuito de esta forma, como si fuese un circuito en serie, ¿listo? Cuando ya tenemos todo, entonces empezamos a hallar voltaje total, corriente total, resistencia total. Entonces, esta resistencia, que es la resistencia total, ¿cómo la encontramos? Dijimos que 1 sobre la resistencia total iba a ser igual a ¿quién? Ojo, a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así sucesivamente hasta todas las resistencias que tengamos en el circuito. En este caso, como tenemos tres resistencias, pues vamos a usar esta parte de mi ecuación. Es que vamos a decir simplemente que, ojo, 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1, que en este caso es de 9 ohmios, ¿listo? Más 1 sobre la resistencia 2, que en este caso es de 18 ohmios, más 1 sobre la resistencia 3, que en este caso es de 30 ohmios, ¿listo? Digamos que si uno quiere hacer ese ejercicio de forma manual, pues tendría que sacar el común denominador entre todos los elementos y luego empezar a dividir el común denominador, el común, sí, denominador, dividirlo entre cada uno de estos elementos y multiplicarlos por el de arriba, ¿listo? Ahora, para nosotros, pues simplemente vamos a hacerlo en calculadora por efectos de tiempo. Entonces tenemos acá nuestra calculadora y vamos a decir, ojo, que como fraccionario 1 sobre 9 más fraccionario 1 sobre 18 más fraccionario 1 sobre 30, pues va a ser igual en este caso a un quinto, ¿listo? Un quinto. Ahora, ojo, resistencia, perdón, 1 sobre resistencia total va a ser igual a un quinto, ¿listo? Ahora, ¿qué debemos hacer ahí, ojo? Lo que debemos hacer cuando ya tenemos hecho el proceso es invertir este lado e invertir este lado, ¿listo? Si yo invierto este lado, pues me va a quedar resistencia total dividido entre 1, ¿listo? Y en este lado me va a quedar 5 dividido entre 1, ¿listo? Entonces dividimos resistencia total dividido 1, pues nos va a quedar resistencia total, ¿listo? Ahora, 5 dividido entre 1 nos va a quedar igual a 5. ¿A 5 qué? A 5 ohmios, ¿listo? Entonces fíjense que acá se está cumpliendo una de las primeras características que dijimos, y es que la resistencia total es menor que cualquiera de las resistencias que tengamos acá. La resistencia total nos dio 5 ohmios. Acá tenemos 9, 18 y 30. ¿Listo? Quiere decir que la resistencia total, vuelvo y repito, es menor que cualquiera de las resistencias del circuito. Cosa supremamente importante. Ahora, ya tenemos y ya hicimos, digamos que la parte más compleja del circuito en paralelo. Encontrar la resistencia. Resistencia total igual a 5 ohmios. Ahora, una vez que ya tengamos esa resistencia y que ya conocemos el voltaje, que en este caso es de 90 voltios, pues lo que vamos a proceder a hacer simplemente es a encontrar nuestra corriente. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la corriente
que atraviesa todo nuestro circuito. Entonces, para encontrar la corriente, acuérdense en la ley de Ohm, voltaje dividido resistencia. Entonces, la corriente total va a ser igual a ¿quién? Ojo, a 90 voltios dividido entre 5. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar que 5 ohmios. ¿Listo? Entonces nos va a quedar que nuestra resistencia, perdón, que nuestra corriente total va a ser igual a 18 amperios. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá los tres elementos principales. Mire, el voltaje total son 90 voltios, la corriente total son 18 amperios y la resistencia total es igual a 5 ohmios. Acuérdense, ojo, que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo y luego tenemos que comprobar que la suma de las corrientes tiene que darnos en este caso 18 amperios, porque la suma de las corrientes va a ser igual a la corriente total. Entonces vamos a poner por acá en nuestras cosas importantes que la corriente total nos dio 18 amperios. Listo, ya tenemos acá resistencia total, voltaje total, corriente total. Vamos a encontrar además, en este caso, cuál va a ser la potencia de este circuito. ¿Listo? Acuérdense que la potencia total es igual al voltaje por la corriente. Es decir, que en este caso la potencia es igual al voltaje, ojo, voltaje, que son 90 voltios multiplicado por la corriente, que son 18 amperios. ¿Listo? Si multiplicamos eso, vamos a sacar por acá nuestra calculadora, 90 por 18. Y eso nos da 1620 watts. ¿Listo? Entonces la potencia, pongámosla por acá, la potencia va a ser igual a 1620 watts. ¿Listo? Ese es el consumo que va a tener. ¿Listo? Si usted prende eso durante una hora, pues entonces quiere decir que potencia es esto es lo que le van a cobrar a usted en el recibo. ¿Listo? Esto es. Entonces, ya tenemos eso, ya tenemos nuestra corriente total, tenemos nuestro voltaje, sabemos que el voltaje es el mismo en todas las resistencias, entonces lo que vamos a empezar a hallar, ¿qué es? Pues simplemente la corriente en cada uno de estos resistores o de una de estas resistencias, ¿listo? Entonces, voltaje 1 va a ser igual a corriente por resistencia 1, ¿listo? Entonces, como sabemos que el voltaje es el mismo, necesitamos es encontrar la corriente, ¿listo? Entonces vamos a poner que la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1, ¿listo? Entonces, la corriente 1, pues simplemente va a ser igual al voltaje 1, que es el voltaje de todo el circuito, que son los 90 voltios, dividido entre la resistencia 1. La resistencia 1 es de 9 ohmios. 9 ohmios. ¿Listo? Entonces, en este caso, 90 dividido entre 9, ¿qué nos va a quedar? Que la corriente 1 va a ser igual a 10 amperios. ¿Listo? Ya tenemos acá nuestra corriente 1. Vamos a encontrar por acá nuestra corriente número 2. Corriente número 2, ¿cómo se halla? ¿Cómo se encuentra? Fácil, mire. Voltaje 2 sobre resistencia 2. ¿Cuál es el voltaje 2? Acuérdense, es el mismo, o sea, son 90 voltios dividido entre 18. Entre 18 ohmios. ¿Listo? Entonces quiere decir que la corriente 2 va a ser igual a 5 amperios. ¿Listo? A 5 amperios. ¿Listo? Y finalmente, la corriente 3, ojo, la corriente 3, pongámoslo por acá en rojito, la corriente 3 va a ser igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3. Es decir, que el voltaje 3, que es el mismo voltaje de todo el circuito, va a ser 90 voltios sobre 30 ohmios. Sobre 30 ohmios. ¿Listo? Perdón, ohmios. ¿Listo? Entonces esto nos va a dar 3 amperios. ¿Listo? Voy a darles ahí como una explicación de lo que quiere decir esto. Mire, supongamos que lanzamos acá muchos electrones. ¿Listo? Entonces lanzamos todos los electrones, en total digamos que mandamos acá 18 electrones, ¿listo? Mandamos 18 electrones. Entonces los electrones llegan a este punto. A ver, pongamos esto acá. Los electrones llegan a este punto. A este punto, ¿listo? Cuando llegan a este punto, entonces ellos dicen, ¿por qué camino nos vamos?
¿sí? Entonces ellos dicen, ¿por qué camino nos vamos? Por un camino difícil de pasar, porque tiene 30 ohmios, o sea que hay mayor dificultad al pasar ese camino, por un camino intermedio o por un camino un poco más fácil. Entonces, ¿por cuál camino de estos tres me voy? Entonces, unos dicen, no, pues yo me voy por el camino más fácil, ¿cierto? ¿Quiénes se van a ir por el camino más fácil? Pues la mayoría de esos electrones. ¿Cuántos electrones en total se fueron por ahí? Se fueron 10 electrones. Entonces, pongámoslo acá en azulito. Por acá se fueron 10 electrones, o sea, 10 amperios. ¿Listo? Otros dijeron, no, vámonos por el camino intermedio. ¿Cuántos de esos en total? 5 amperios. ¿Listo? Y los otros únicamente se fueron por acá 3 amperios. En total, ¿cuántos se fueron? 18, que era la corriente que teníamos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Sin embargo, ojo, sin embargo, los tres tienen la misma o el mismo voltaje, que en este caso son los 90 voltios. ¿Listo? 90 voltios acá, 90 voltios acá, 90 voltios acá. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Listo? Entonces tenemos voltaje, resistencia, corriente, voltaje, resistencia, corriente, voltaje, resistencia, corriente. ¿Listo? Y eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, la suma de las corrientes 10, 5 y 3 me da la corriente total. ¿Listo? Por eso hay algunos elementos que tienen mayor intensidad o menor intensidad. ¿Listo? A eso hace referencia. Entonces, esa es la primera parte. Vamos a mostrarles ahí, voy a dejarles ahí un ejercicio para que ustedes practiquen. Mire, les dejo dos ejercicios ahí de práctica. Un ejercicio 1 en el que tenemos 27 voltios y dos resistencias, están en paralelo, una de 9 ohmios y una de 18 ohmios. Y un segundo ejercicio en el que tenemos una fuente de 12 voltios y tenemos tres resistencias. Una de 2 ohmios, una de 7 ohmios y una de 4 ohmios. ¿Qué vamos a hacer con esos dos ejercicios? Fácil. Primero, vamos a encontrar cuál es la resistencia total, cuál es la corriente total del circuito y cuál es la corriente en cada una de esas resistencias. ¿Listo? Entonces, queridos estudiantes, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido, que entiendan cómo funcionan los circuitos en sus casas, en cualquier lugar del mundo funcionan exactamente igual. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido provechoso para ustedes. En un siguiente video vamos a explicar cómo trabajar con circuitos mixtos y vamos a usar una aplicación que se llama la aplicación del Cocodrile, que es una aplicación para poder hacer circuitos y medir a través de multímetros o de voltímetros, bueno, el multímetro está incorporado el voltímetro, entonces medir en ciertos puntos cuál es la corriente, cuál es la resistencia, cuál es el voltaje, para que miremos que lo que hacemos acá matemáticamente o analíticamente funciona también dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces espero que hayan entendido, que les haya gustado. Si les gustó y le entendieron, por favor regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Si hay alguna pregunta, no duden en hacérmela a través del chat, que con gusto les responderé. Sean felices, nos vemos en la siguiente clase.